¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo de la Inmobiliaria New House. Hoy nos encontramos con el doctor Oscar Díaz. Él es abogado y nos va a responder unas preguntas de interés general sobre el tema de las sucesiones. Doctor Oscar, bienvenido a Inmobiliaria New House y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Simón, muchas gracias por invitarme. ¿Qué es una sucesión? Bueno, es importante entender que el proceso de la sucesión es una figura jurídica por medio de la cual el patrimonio de un causante pasa a mano de sus herederos. Y se tiene que entender que es un requisito indispensable para que dicho cambio patrimonial ocurra con efectos plenos en el campo legal y en el campo comercial. ¿Y qué entidades intervienen en este proceso de sucesión? Bueno, las entidades que intervienen son básicamente cuatro. En primer lugar, la notaría, que es la institución que se encarga de dar trámite como tal el proceso y de validar. La superintendencia de notaría y registro, quien es la que valida la apertura del proceso. De igual forma, la Secretaría de Hacienda, quien verifica los tributos a cargo del causante. Y la DIAN, que hace un papel básicamente igual a la Secretaría, pero a nivel nacional. Como tal, cada entidad es autónoma e independiente y se guían por tiempos de respuesta propios. Ok. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir después de que el proceso de sucesión sale aprobado por la notaría? Bueno, después de que el proceso de sucesión es aprobado, el cliente lo que debe hacer es registrar la escritura pública en la registraduría de instrumentos públicos que le compete a sus activos. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que la transfiera de propiedad y cobre efectos hacia terceros. Después de terminar el proceso, las partes cuentan con un periodo de 3 meses para realizar el pago, so pena de incurrir en intereses. El valor de los impuestos de registro y beneficencia, como tal, es el 1.5% del valor total de los activos. ¿Qué requisitos mínimos se deben cumplir para efectos de poder dar trámite al proceso de sucesión? Bueno, ante una notaría, los requisitos mínimos para poder tramitar la sucesión son 4, básicamente. El primero de ellos es que los herederos sean plenamente capaces, es decir, que tengan sus capacidades mentales, que tengan toda la posibilidad de decidir eh, plenamente. 2, que haya acuerdo entre los herederos, es decir, que no debe existir ninguna discrepancia en cuanto a lo que la sucesión trata. 3, la sucesión, o más bien la solicitud de sucesión, se debe presentar por escrito por intermedio de un apoderado, es decir, que es necesario un abogado. Y estas reglas se encuentran establecidas en el artículo primero del decreto 902 del 88, el cual fue modificado por el decreto 1729 del 89 en su primer artículo. Ok. ¿Y cuáles serían los anexos que deben acompañar el proceso de sucesión notarial? Bueno, los anexos varían de sucesión a sucesión y depende básicamente de los bienes que se incluyen dentro de la transferencia patrimonial. Como tal, eh, digamos que el primer anexo que se incluye es como tal la solicitud de sucesión, segundo el inventario de bienes, tercero el trabajo de adjudicación, todas las escrituras públicas de los inmuebles y con sus respectivos pasisalvos fiscales y certificados de tradición y libertad. Y ya si existen vehículos, pues la tarjeta de propiedad del vehículo, el certificado de tradición del vehículo, sus pasisalvos fiscales. Por otra parte, también se deben incluir todas las constancias de saldos en cuentas bancarias del causante. Y finalmente, un certificado de CEVAL en caso de que se desee suceder acciones. Okay. ¿Y cómo se deben distribuir los bienes de una sucesión? Bueno, los bienes de una sucesión se deben distribuir en partes iguales entre los miembros
de cada orden sucesoral. Lo ordinario es que el 50% de los bienes queden a favor del cónyuge superstite, es decir, quien sobrevivió, y el 50% restante a favor de los hijos en partes iguales. Ahora, es importante tener en cuenta que los herederos son organizados por órdenes sucesorales, quienes pueden aceptar o repudiar la herencia. Y cada orden excluye al siguiente. Es decir, que si hay hijos, los ascendientes no heredan, pero si no los hay, reciben el nombre de los primeros. Entonces existen 4 órdenes. El primero, siendo los hijos, ya sean adoptivos, extrapatrimoniales o legítimos. El segundo orden son los ascendientes del grado más próximo, es decir, los padres, los abuelos, y con ellos concurre el cónyuge. En tercer orden está los hermanos y el cónyuge conjuntados separadamente. Y en cuarto orden, los sobrinos del causante. ¿Y cuánto tiempo podría tardar el proceso de sucesión notarial? Bueno, el proceso tiene una duración aproximada de 3 meses, pero cada caso en particular presenta obligaciones particulares que pueden generar que el trámite sea más rápido o más lento. ¿Y en qué consiste el deber de realizar la declaración de renta parcial? Bueno, como tal, la DIAN debe aprobar la sucesión que se tramita. Y durante el proceso, es la última oportunidad con la que cuenta esta institución para efectos de cobrar los impuestos que estén pendientes. Es por eso que una solicitud muy común es que a los herederos se les pida que tramiten la declaración de renta del año en curso, así sea una declaración parcial, con el ánimo de realizar dicho cobro y cerrar el expediente del contribuyente. Bueno, una de las dudas que siempre tiene la gente al momento de consultar el tema de las sucesiones es, ¿requiero abogado o no requiero abogado? ¿En qué caso se necesitan los servicios de un abogado? Claro que sí. Básicamente, el requisito de abogado como tal depende de la cuantía del proceso. Entonces, las sucesiones que son consideradas de mínima cuantía, es decir, que estén por debajo de los 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pueden ser tramitadas directamente por las partes interesadas. De lo contrario, si la sucesión supera este valor, es necesario que actúe un abogado. ¿Y cuáles son las clases de sucesiones por causa de muerte? Bueno, existen 2 básicamente. La intestada, es decir, que no tiene testamento, y la testada, que es la que tiene testamento. La sucesión intestada es cuando la persona que fallece deja sus bienes para ser repartidos entre sus herederos sin un documento que sea equivalente a un testamento, ¿cierto? Pero cuando hay una sucesión testada, esta persona que fallece ya ha determinado la forma en que deja sus bienes a los herederos, en cantidad y calidad establecidos por el fallecido. Doctor Oscar, ¿qué son los asignatarios? Bueno, los asignatarios son esas personas que tienen derecho a suceder en sus bienes y deudas al causante muerto. Básicamente son las personas que pueden acudir al proceso de sucesión. ¿Cuáles son las clases de herederos? Bueno, existen 2. Los primeros son los legatarios y básicamente su derecho es a título singular, es decir, que heredan uno o varios bienes determinados por el causante. Este tipo de sucesión solo se presenta en una sucesión testada, mientras que los herederos tienen un derecho de contenido patrimonial y universal y todos tienen derecho sobre todos los bienes del causante y puede ser por sucesión testada o intestada. Doctor Oscar, la gente siempre tiene las inquietudes cuándo hacer una sucesión ante una notaría o cuándo hacerlo ante el juzgado. Muy buena pregunta. Siempre que se cumplan los requisitos para tramitar la sucesión ante notario, que ya los vimos, es decir, la capacidad de los herederos, que no haya discrepancia, que se presente por intermediación de abogado cuando corresponda y que cumpla con las reglas del artículo primero del decreto 1729 del 89, nosotros vamos a tramitar la sucesión ante la notaría. De lo contrario,
Si existe alguna discrepancia, por ejemplo, entre los herederos o alguno de los herederos no es capaz, tendremos que acudir a un juzgado en el que el juez determine cuál es la parte que le corresponde a cada una de las partes que actúan en el proceso. Esta es la única razón por la cual acudimos a un juzgado. Listo, creo que queda muy claro el tema. Doctor Oscar, muchísimas gracias. Próximamente en otro video estaremos respondiendo qué es una reserva de usufructo. Muchísimas gracias por Claro aceptar que la sí. invitación y por aquí siempre será bienvenido a Inmobiliaria New House. Muchísimas gracias, claro que sí. En el siguiente video estaré presente y espero la invitación. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias a todos por ver este video. No se pierdan nuestros videos, seguiremos tratando temas de interés general. Esperamos que este video les haya sido de su utilidad. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga. Hasta luego.